Muerte encefálica. La muerte encefálica es uno de los criterios para definir pérdida de la vida. Y aquí es muy importante hablar de la historia de la muerte encefálica, o sea, de dónde viene el diagnóstico de muerte encefálica. Todo empieza cuando se hace el primer trasplante cardíaco. Cuando Bernardo hace el primer trasplante cardíaco, porque en cuanto sale el primer trasplante cardíaco, toda la comunidad científica empezó con muchos cuestionamientos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no, había un dilema ético muy delicado, que ¿cuál era? Si yo necesito trasplantar un corazón, tiene que estar latiendo, y si está latiendo, estoy trasplantando el corazón de un vivo a otro vivo. Ergo, estoy matando un ser humano para darle vida a otro ser humano. Y ahí hay un problema gravísimo entre un medio totalmente incorrecto con un fin muy noble que es el trasplante. Y de ahí viene una revolución en bioética. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que, bueno, algunos comités, como el de Harvard, por ejemplo, o Pittsburgh, se juntan para redefinir el concepto de muerte. Porque con nuestro concepto de muerte actual médico, en el que había un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, no se justificaba hacer un trasplante cardíaco. Entonces, la necesidad de crear el concepto de muerte cerebral derivó de la posibilidad de hacer un trasplante de corazón. Y ahí es cuando se define que cuando se pierden las funciones encefálicas, el paciente está muerto también. Pero voy a ahondar un poquitito en un dilema ético muy importante. ¿Cómo defines el inicio de la vida? El principio de la concepción. ¿El principio de la concepción? Bueno, obviamente la fecundación, muy bien. Lo dijiste bien, pero sí. El espermatozoide entra al óvulo, ese, como lo vimos en la clase de biología, ese es el inicio de la vida. Depende que el espermatozoide entra al óvulo y que ahí empieza la vida. Ningún científico tiene duda de eso. Otros no científicos sí tienen duda de eso. Pero ningún científico, ningún biólogo, nadie les va a decir que eso no es cierto. Esa es la realidad. Ahora, el inicio de la vida lo definimos a nivel celular. ¿Están de acuerdo? El gran dilema que se plantea cuando empezó lo de la muerte cerebral es que el final de la vida no lo definimos a nivel celular. He ahí el gran problema de muchos que contraargumentaron intensamente y que fueron en contra del diagnóstico de muerte encefálica. Porque cuando nosotros autorizamos el diagnóstico de muerte encefálica, estamos respaldando la teoría o nuestra corriente filosófica de que la pérdida de la vida de un ser humano depende de la pérdida de las funciones cerebrales de su cerebro. Y eso marcaría el inicio hasta la... No de las células. Entonces vean, hay una discrepancia filosófica entre cómo definimos el inicio de la vida a nivel celular y cómo llegamos al final de la vida a nivel funcional. Porque, ojo, cuando un paciente tiene muerte encefálica, su corazón, su hígado, su riñón, todo sigue funcionando perfectamente bien. Ese es el primer dilema que se genera. ¿Cómo se resuelve este dilema o por qué toda la comunidad, inclusive las más ortodoxas, aceptan el término de muerte encefálica como muerte de un individuo? O la gran mayoría, no todas, la gran mayoría. Se resuelve a partir del concepto de que el ser humano es sustancia individual de naturaleza racional. Y la forma de argumentar en favor de esto, que pueden estar ustedes a favor o en contra, pero la forma de argumentar a favor de esto, es que la célula del cigoto tiene la potencialidad de tener esa naturaleza racional. O sea, es decir, naturaleza racional quiere decir que ese ser nuevo es potencialmente racional, aunque en ese momento no lo sea. No sé si esa es la diferencia. Y que cuando llegamos al diagnóstico de muerte encefálica, se vuelve irreversible la pérdida de la naturaleza racional de esas células.
ese es el argumento muy sólido que logró que pasara el concepto de muerte encefálica en lugares sumamente ortodoxos. Pero ojo, todavía hay algunos lugares donde la muerte encefálica no les queda, en algunas religiones, algunas culturas, que no les queda muy bien el concepto de por qué vamos a definir por funciones a un ser humano si lo estamos definiendo por sus células cuando inicia. Y ese es el gran contraargumento. Actualmente se ha ganado el argumento de la muerte encefálica y la mayoría de las personas creen fielmente que cuando un paciente tiene muerte encefálica ha perdido la vida, incluida nuestra constitución y nuestro país. ¿De acuerdo? Ahora, este es el artículo 743 de nuestra constitución que define la pérdida de la vida. Aquí tiene varios errores ahí de redacción porque dentro de la misma, del mismo punto 2 se define lo de arriba, o sea, cuando dice se presenta muerte cerebral o pérdida de la conciencia con pérdida de la respiración, más reflejos de tallo, esas son las tres cosas que definen muerte cerebral, entonces lo está incluyendo, y paro cardíaco irreversible. ¿Ok? Ahora, se tiene que confirmar por ley en México que la muerte encefálica clínica tenga ausencia de flujo sanguíneo en el estudio paraclínico. Se tiene que comprobar, porque muchos dilemas que surgieron después de muerte encefálica, del desarrollo de esta política, es que en algunos países no se exigía el estudio paraclínico y hubo errores en el diagnóstico de muerte encefálica. Y es ahí donde entonces empezaron a argumentar en contra de la muerte encefálica, que no estaban muertos, ¿no? Porque había reversibilidad. El tema fue más bien que en esos casos probablemente nunca se dio dado el diagnóstico de muerte encefálica porque probablemente había flujo sanguíneo, aunque fuera en la parte del tallo cerebral, por ejemplo, y por eso había algunos cambios o mejorías, ¿de acuerdo? Por eso en la ley, afortunadamente la ley mexicana, sí se establece que hay que siempre confirmar el diagnóstico de muerte encefálica clínica con una prueba paraclínica que demuestre ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Muy bien. Los tres datos cardinales de muerte encefálica son coma, ausencia de reflejos de tallo cerebral y prueba de apnea positiva. El estado de coma es cuando no hay respuesta a estímulos. Ahorita vamos a ver estados de conciencia hoy y vamos a entender un poco mejor eso de coma. Pero el estado de coma representa que no hay ninguna respuesta a ningún estímulo, que el paciente no tiene percepción ni de sí mismo ni del medio que lo rodea. La ausencia de reflejos de tallo, vamos a ver todos los reflejos de tallo conforme pasen las clases, pero quiere decir que no hay ningún reflejo que se integre en el tallo cerebral, como cuáles: reflejos pupilares, el paciente está midriático, reflejo corneal, el reflejo nauseoso, reflejo tusígeno. Esos son los reflejos de tallo, pruebas vestibulares. Son funciones del tallo. Se tiene que demostrar que hay ausencia de todos los reflejos de tallo y finalmente se hace una prueba que se llama prueba de apnea, en donde lo que queremos es ver que el paciente no tenga la capacidad de esfuerzo ventilatorio. ¿Cómo lo hacemos? Para hacerlo, primero el paciente tiene que estar estable. Tenemos que hacer todo con el paciente, estabilizarlo, aminas, poner el patrón ventilatorio adecuado para que el paciente esté con pH normal, con CO2 normal y con una preoxigenación adecuada. Es muy importante hacer esta prueba porque si el paciente, estos requisitos pues, porque si el paciente está inestable, en el momento de hacer la prueba vamos a generar un paro cardíaco. Se hace una arritmia, un paro por el pH, ¿no? Por el CO2 elevado, por el pH tan bajo y acidótico, el paciente lo desconectamos, o sea, quitamos el ventilador, lo sometemos a una estrés mayor, se genera una arritmia y vamos a generar un paro, y si no tenía muerte encefálica la va a tener, pero por nuestra culpa. Por eso es importante los requisitos. Ya que tengamos esos requisitos, entonces sí, el paciente va a estar intubado, obviamente. Todos van a estar intubados, no puede tener la muerte encefálica, está intubado. Estando intubado, no quito el tubo, porque luego en las películas veo que vamos al diagnóstico de muerte, quita el tubo, ¿no? Quita el tubo, no. Se desconecta el ventilador. Inclusive se le deja oxígeno al paciente al lado de su tubo. Y el CO2 inmediatamente va a empezar a subir.
y el principal estímulo del centro respiratorio del tallo cerebral para que ustedes tengan esfuerzo ventilatorio es el CO2. Si se eleva el CO2, ustedes ventilan, sí o sí. Entonces, cuando elevamos el CO2 y el paciente no ventila, tenemos una prueba de apnea positiva. ¿Cómo la damos positiva? Tiene que haber subido en estos 8 o 10 minutos más de 60 el CO2. Es un requisito. O sea, ya que acabó la prueba, cuando decimos, ya pasó este tiempo, y tomamos una muestra de sangre, una gasometría, y vemos que nuestro CO2 esté arriba de 60. O que haya subido más de 20 del basal. Por ejemplo, si el basal estaba en 35, nos puede subir a 55 y con eso es positiva la prueba. ¿Ok? Y la otra es que disminuye el pH menos de 7.3. Entonces el paciente tiene que estar forzosamente acidótico y con aumento de CO2 para que nosotros confirmemos que con esos estímulos no hubo esfuerzo. ¿Cómo sé que la prueba sí hubo esfuerzo ventilatorio? Estoy viendo al paciente. No me puedo ir y digo, ay, ahorita que llegue, ahorita regreso y tomo una muestra. No, eso no importa. Lo que importa es que vean si el paciente hace un esfuerzo ventilatorio, si el paciente trata de respirar. Si el paciente hace cualquier esfuerzo ventilatorio, cualquier movimiento de inhalación y exhalación, ese paciente no está en muerte encefálica. ¿Sí? ¿Entienden la prueba de apnea? Sí. O sea, le pones oxígeno y lo ventilas por 5 minutos. Lo pones oxígeno al 100% y esta oxigenación al 100%. El FIO2, la fracción inspirada de oxígeno la regulas el ventilador. Habitualmente no la pones tan alta porque es tóxica. Estás en 40, 30, no hay quien depende de cada paciente. Si no tienes una capacidad adecuada y los alvéolos suficientes, tienes que ir subiendo la FIO2. Pero en el caso de la prueba vas a subir la FIO2 por 5 minutos al 100. Eso va a garantizar que tu oxigenación esté al 100 y entonces que pueda aguantar el paciente la prueba. No nos importa tanto el oxígeno, sino el CO2. El CO2 va a empezar a elevar. Cuando no dejas de... En cuanto dejas la ventilación, el paciente no está ventilando, inmediatamente se empieza a elevar el CO2 rapidísimo. En 2 minutos ya tienes el CO2 altísimo. Y si no se eleva, es negativo. No, siempre se va a elevar. Si no hace esfuerzo ventilatorio, la prueba es ver que ventile o no ventile. Esa es la prueba realmente. Estos son requisitos para la prueba, pero la prueba es que ustedes vean si ventila o no ventila. Si tiene esfuerzo ventilatorio o no tiene esfuerzo ventilatorio. ¿Sí? Si ves que sí tienen, no te esperas eso. Eso es para cuando no tienen, ¿no? O sea, lo de 8 a 10 minutos, eso es lo que te esperas si no... Ya pasaron 10 minutos. Exacto. Si ya pasó 1 minuto y empieza con esfuerzo, lo conectas. Prueba negativa, no tiene prueba de apnea. ¿Sí? O sea, ya ventiló. Pues ya ventiló. Hoy, en ese momento, en ese segundo, no tiene muerte. Si en 10 minutos, en 1 hora, en 2 días tiene muerte encefálica, bueno, sí puede ser. Pero en ese momento no. Ni siquiera vale la pena en ese momento hacer estudios paraclínicos. Si ya ventiló. Hay veces que no se puede completar la prueba porque el paciente no logramos que esté estable hemodinámicamente o rápidamente se inestabiliza en cuanto desconectamos al paciente. Entonces tenemos que suspender la prueba porque no cumplimos 2 requisitos. En ese caso, cuando se suspende la prueba de apnea, se manda a hacer un estudio paraclínico y si se demuestra ausencia de flujo, bueno, se la prueba la prueba. Sí. Porque verán que en muchos casos no se hace la prueba. ¿Por qué no se hace la prueba? Si es parte del diagnóstico. Bueno. Si ya no tiene flujo, ya no hace la prueba. Sí, pero así no funciona. No es que voy por el flujo y hago la prueba más bien. Si por las condiciones del paciente no se puede hacer la prueba y tienes la sospecha alta de muerte encefálica, haces una prueba paraclínica de muerte encefálica y si se confirma que no hay flujo, quiere decir que no va a haber o sea, que tu prueba de apnea no va a tener el paciente apnea. Sí. Ok. Las pruebas de los estudios paraclínicos son estos, vean. Aquí a la izquierda, no se ve muy bien, pero esta es una angiografía donde no hay carótidas internas, ya no hay flujo sanguíneo. Esta es una angiotomografía, aquí se está mostrando la ausencia de las arterias vertebrales. Este es un electroencefalograma isoeléctrico sin actividad eléctrica en el cerebro. Este es un ultrasonido, donde se ven unas espigas sistólicas y una inversión diastólica. Este es más complicado de interpretar, hay que tener el neurólogo que hace este estudio tiene experiencia en muerte encefálica, si no puede dar un resultado incorrecto, ¿no? Es el que menos se utiliza, pero bueno, con buena experiencia sí es muy útil. Y arriba a la derecha está un SPECT. Habitualmente, que el SPECT es indica la función metabólica del cerebro. Si tiene ausencia de función metabólica, pues tiene muerte encefálica.
Este es más con fines de investigación, pero al final el que más se utiliza actualmente es una angiotomografía o una angiografía. Generalmente la angiotomografía es el más simple. Tiene que ir nada más baja tomografía, se mete medio de contraste, dura menos de 2 minutos y tenemos la prueba lista. Por eso es el que más se utiliza actualmente. ¿Ok? Angiotomografía, pero se pueden usar cualquiera, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, ¿por qué deja de haber flujo sanguíneo en el cerebro? Puede ser desde un accidente o No. Ya después tiene muerte encefálica. No tiene flujo sanguíneo. ¿Cuál es la fisiopatología de que no haya arterias que llenen aquí arriba? porque el cerebro no manda la señal de que le hace falta sangre. O sea, dice, Como como está muerto, no muerto, ya no quiere sangre. ¿Entonces deja de llegar sangre? No. Correcto, totalmente. Porque ahí siguen las arterias. ¿Por qué dejaría de llegar sangre? Podría ser un fallo solamente en los receptores y los receptores. Y entonces, desarrolla. Bueno, como tal, como no mandan la señal, como decía él, no va a haber como tal una señal de flujo, de... ¿Pero por qué si el corazón sigue latiendo? Sigue latiendo, la presión la tiene normal. Es un sistema abierto, el vascular es un sistema abierto, ¿no? Algo esté bloqueando. Bueno, nosotros sí tienen, o sea, diferentes maneras de llegar, pero... O sea, yo creo que sí llega, pero no. No llega, porque no crees que sí llega, no llega, porque no llega, ¿no? O sea, aquí tampoco es de Pero creencia. porque no. Ahí ves y no hay flujo, entonces no llega, ¿no? Sí, Sí. O sea, no es de creo que sí llega, no, o sea, pero no llega. Porque no hay una señal que indique que se necesita la vasopresina, es decir, que se genere vasoconstricción para que llegue el flujo sanguíneo. O sea, Lo que dice la sorpresina tienes algo de verdad, pero no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. Aquí, veas. No sé, o sea, que a lo mejor, o sea, es que sí sé que el cerebro... Es algo muy mecánico, ¿eh? Si lo piensan en profundidad, igual y lo dilucidan. como ya no hay actividad metabólica, pues ya no necesita oxígeno, ya no hay... ¿Pero por qué dejaría de llegar? Porque ya se muere un órgano. Cuando se muere un órgano sigue llegando flujo al órgano. Y todos los demás órganos sí están metabolizados. Exacto. Entonces, Toda la sangre se está yendo a que además siga manteniendo al paciente vivo y ya el cerebro, o sea, que el corazón siga latiendo, que lo demás, y pues ya el cerebro sería la última prioridad. exacto, depende. No, bueno, no. No. Lo pusimos a buscar y Sí. encontramos que por la presión intracraneal Sí. obstruye el flujo de la carótida interna y de los vertebrales. Pero quiero que ahora que lo pienses. Ahí tienes la respuesta, pero explícamelo entendido. O sea, suponiendo que por un traumatismo la presión intracraneal aumenta, entonces el cerebro ya tiene demasiada presión, como demasiado líquido todo, Sí, sí. entonces tapas todo, o sea, ya no puedes subir nada. Es como si le pusieras... Esa es la respuesta, porque es un tema de presiones. Tenemos una presión arterial, ¿verdad? La presión arterial media es de 93.333333 al infinito. Que creo que sería 9.4. Si aumenta demasiado la presión intracraneal, que es de 6 a 12 milímetros de mercurio, también milímetros de mercurio, o se mide lo mismo. ¿Sí me entienden esa diferencia? 6 a 12 es lo normal, pero hay un trauma que empieza a subir 15, 20, 35, 50, 80, sí, y cuando llega a 93.3333 y la presión arterial media se supera, ya no tiene la suficiente presión el sistema vascular para llevar la sangre a la cavidad intracraneal, que de hecho ese paso pues es el cerebro. Entonces, no puede tener muerte cerebral, o sea, si no hay ningún traumatismo o algo que haya, pues no es la presión intracraneal de ese momento. Tiene que haber ese aumento sí o sí, en vez de ser traumas, enfermedad degenerativa, tumores, lo que sea, tiene que haber un aumento. Es tanto el aumento que tiene que ser mayor la presión. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando empieza a aumentar la presión intracraneal? Sería la de Cushing. ¿Por qué? Porque necesito un mayor volumen de latido con un aumento de la presión arterial y empiezan inicialmente a hiperoxigenar. El paciente solito con el patrón ventricular alterado aumenta su oxigenación. Lo que está haciendo el cerebro es, quiero más presión para que sí me llegue flujo,
con un mayor volumen del corazón, la bradicardia, la hipertensión y la alteración del flujo respiratorio, con una mayor fracción inspirada de oxígeno, para que yo tenga más sangre. La clara de Cushing no es la respuesta del cerebro a necesito sangre. Pues, se hernia el cerebro, viene un desastre, porque ya viene desautonomía, se ve un choque neurogénico, se dilatan los vasos, hipotensión, y acaban muriendo, ¿verdad? Porque se pierden esos mecanismos de autorregulación. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Podrías evitar, digamos así, la muerte cerebral en caso de si fuera de líquido cefalorraquídeo? O sea, ¿ves por qué está aumentando la presión intracraneana? Si estos líquidos cefalorraquídeos, pues lo vacías. Si es por sangre, pues le haces una craneostomía. Y si es por masa, pues bueno, le puedes quitar una porción del cerebro. Ese es el tratamiento del trauma. Ajá. El tratamiento del trauma antes de que lleguemos a muerte encefálica, quita el cráneo del paciente para que pueda expandirse más, para que no aumente tanto la presión. Sube la presión arterial, ese es el tratamiento del trauma. Lo vamos a ver. Y ahorita, digamos que deja de llegar sangre al cerebro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar a dejarle de llegar sangre al cerebro? 4 minutos. ¿O 4 minutos? O sea, tú estás tomando la tomografía, la MRI, yo qué sé, y ves que deja de llegar sangre, le haces la craneostomía de volada. No. Y se salva. Si ya no hay sangre, se finí. Ya no hay paciente. Si todavía hay flujo sanguíneo, entonces sí le haces la craneostomía lo más rápido posible. ¿Sí me entiendes la diferencia? Pero ¿cómo sabes que hay a poco? Es que lo que El paciente llega, como lo contaba inicialmente, o sea, con una pupila descerebrando o lo que tú quieras, pero no tiene muerte encefálica, ese paciente va directamente a craneostomía y tal vez se salve. Sí, o sea, si te llama un paciente y ya sale ahí, que ya se ya. Pero si ya tiene muerte encefálica, porque te estoy diciendo que en 4 minutos ya hay sufrimiento del neuronal, Es irreversible, ¿no? o sea, aunque te vaya por más rápido que tú quites el cráneo o lo que sea, ya el paciente ya se finí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver hoy. Bueno, algo importante. Lo más importante, un mensaje importante que se viene de la clase es: cuando un paciente tiene ya el diagnóstico de muerte encefálica, por todo lo que les conté, la historia de por qué se definió la muerte encefálica, lo mínimo por decencia de conocimiento histórico que pueden hacer ustedes como médico tratante es decirle al paciente que tiene muerte encefálica: no quisiera donar los órganos de su familia. Con todo lo que sufrimos 60 años para que esto sucediera, lo mínimo que pueden hacer ustedes es pedirle al familiar que done los órganos, porque no es como que todo el tiempo haya paciente con muerte encefálica, no. Es una condición muy especial, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el médico tratante hable con la familia, porque para que entre el equipo de trasplantes, necesita haber hablado el médico tratante con la familia. Si no, el equipo de médicos tratantes no puede entrar. Y ellos tienen todo, tienen el psicólogo, tienen todos los médicos que se encargan de extracción, de la salida, todos. Ustedes no tienen nada que hacer, pero tienen que hablar, porque si no, no le pueden dar aviso a los médicos trasplantes. ¿Ok? Inclusive, cuando quieran dar aviso, lo primero que dicen es: ¿ya habló con él? ¿Quiere donar órganos? ¿Ya habló con él? No, o sea, hable. Y si quiere, o si necesita apoyo con un psicólogo o lo que sea, nosotros vamos, pero hable con él, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un hospital público que no están los familiares porque el desconocido llegó en una moto, Sí. y no son? ¿Se donan esos órganos? No se pueden donar, No se puede. aunque no haya quien pregunte. No se puede. Ah, qué triste. De hecho, si no tenemos un diagnóstico etiológico de la muerte encefálica, tampoco se puede. Pero, por ejemplo, que sí tenemos ese diagnóstico. Pues sí, no se puede. Mis familiares. De hecho, aunque yo tenga una voluntad anticipada que diga: quiero donar todos mis órganos, notariada y certificada, si no tengo un familiar que me firme, autorizo donar los órganos de mi familiar, no se lo dan. ¿Crees que Sí, pero es una cuestión de protección legal del hospital. ¿Pero cuánto tiempo podemos tener a alguien que tenga muerte encefálica para después poder donar su ¿Cuánto tiempo dura la muerte encefálica? Habitualmente esperan 24 horas, ya tenemos muchos problemas de arritmias y problemas, sobre todo cardíacos, pero pueden llegar a... Ha habido casos de varios días, pero lo más común es que en 24 o 48 horas vayan a paro. Inclusive si vienen muy estables, en las primeras 6 o 8 horas van a paro. Yo, bueno, también parte de esa duda, pero yo había leído que, o sea,
puedes darle la opción a los familiares de que pregunten por otro lado o que vean así lo que les interesa. Y aparte, o sea... No, es que, a ver, eso es muy importante. Bueno, lo que les quiero decir es, siempre el médico tratante, independientemente de que le vas a dar a un neurólogo o neurocirujano para que certifique la muerte, el neurólogo o neurocirujano tendría que tener la obligación también de hablar contigo como médico tratante y decirte, vamos a hablar con la familia para que donen órganos, pero no pasa. Es una pésima educación en trasplantes. Para empezar, hay gente que cree que los pacientes con muerte encefálica están vivos. No gente en general, doctores. La gente en general sí hay mucha gente, pero hay muchos doctores que como que no les cuesta trabajo un paciente con muerte encefálica, no lo entienden que está muerto. Entonces, ofrecerle que done órganos a nunca jamás. Y luego, es una situación muy compleja, porque acaba de morir el familiar de una persona que es un ser amado, les parece inapropiado hablar del tema. No lo es. No lo es, porque al final es una acción tan noble que va a salvar a tanta gente que los argumentos que tienes para esa discusión son totalmente a favor del médico. Independientemente que puedes tener un paciente, un familiar que diga, no, ¿cómo creo? Pues se murió, ahorita de flotando, no molesta. Ah, bueno, pues gracias. ¿Ya? ¿Ok? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el estado vegetal? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero otra cosa que quiero decirles es, ¿qué pasa? Ya, hablan con los familiares, siempre hablen con ellos, que donde no hablan ustedes también, cuando salgan de aquí, ojalá que hablen con su familia, como lo que les acabo de decir, no importa que llenen voluntades, hablen con su familia cercana y digan, quiero donar mis órganos. Cuando tengan muerte encefálica, así de claro, cuando yo me muera en mi cabecita, y el médico te diga, tiene muerte encefálica su hijo, dóname, es más, no quiero que donen mi piel, bueno, dona mi corazón, le puedes decir lo que quieras a tus familiares. Y se van a acordar, ¿eh? Si tienen esa plática ahorita con ellos, se los juro que se van a acordar. Y vale la pena, no solamente que ustedes les digan qué quieren, que les pregunten, ¿y tú qué quieres? Si tú hoy te mueres y tienes muerte encefálica, ¿te dono? Sí, y eso es muy importante porque cuando lleguen y les pase esto, ya no van a tener duda. No era lo que él quería. Él quería que se donen así, donen los órganos. O él no quería, no los donen, ningún motivo. ¿Ok? Si el familiar decide no los done, ¿qué hago? Llego y lo desconecto. No. Legalmente sí lo podrían hacer. Y no va a pasar absolutamente nada porque ustedes ya le diagnosticaron que tienen muerte encefálica, en ese momento ha perdido la vida y en ese momento ya no necesita ninguna medida. O sea, ante la ley. Serían medidas extraordinarias. Entonces ustedes desconectan al paciente literal del ventilador y en ese momento hace el paro y declara la muerte, no pasa absolutamente nada, legalmente, pero así no se hace, para que no lo hagan. Lo que hacemos es que hablamos con la familia, les hacemos entender el concepto de muerte encefálica, que es un concepto complejo, que parecía obvio ahorita para ustedes, pero cuando ustedes hablen con familiares, que vengan a sus familiares con el corazón latiendo, la piel normal, ventilando con un ventilador, así están vivos. Ellos van a pensar que están vivos. Hacerles entender que tienen muerte encefálica es complejo. Es el primer labor que tienen que hacer. Y después te tienen que decir, bueno, es momento de que se despidan sus familiares, que vengan y tengan que venir, y para que después los podamos conectar. Etc. Si dice no lo desconecten, inclusive hay un caso legal que pasó en Estados Unidos de algo muy similar, no tengo que decir yo, bueno, pues no me importa, ya está muerto, lo desconecto. No. Hablamos con el comité, todos los hospitales actualmente tienen comité de ética, hablamos de la situación, el comité de ética toma el caso y en sesión conjunta de inmediato ellos van a decidir para respaldarlos a ustedes, para que no se quede todo en el interno, en el pasante, en el docente, deciden ya hablar con la familia y finalmente retirar medidas extraordinarias. Y en casos súper especiales, por la preferencia de los pacientes, a veces se deja un tiempo mayor y se quitan todas las medidas. No quiere decir que el paciente siga vivo, solamente le estamos dando un mejor duelo a los familiares, que también es importante. ¿Sienten la diferencia? La manera de explicarles, o sea, la muerte cerebral sí podría ser como que no le está llevando sangre al cerebro. Exacto. Eso es correcto. Que el cerebro es lo que nos da la conciencia. Y entonces, si no tenemos cerebro, él nunca va a tener la capacidad de tener percepción del medio y percepción de sí mismo. Y que eso va a llevar irreversiblemente a que los demás órganos, sin el apoyo de nosotros de forma artificial, se pierdan. Sí.
Y entonces vamos al siguiente tema, estado de conciencia. Estado de conciencia, queda muy bien ahorita el inicio del estado de conciencia. La conciencia, ya se las definí. En inglés hay una palabra que me encanta cómo define Bloom y Posner la conciencia, que es awareness. Y en español yo lo traduje de forma errónea, porque no es lo mismo, pero me parece que es lo más acertado, Como alerta, ¿no? como percepción de el medio que nos rodea y de nosotros mismos. O sea, es la percepción del humano y el medio que lo rodea. ¿Sí me entienden? O sea, la conciencia es que somos capaces de percibir e interactuar con el medio que nos rodea, y de conciencia depende de dos pilares: del despertar, que es el que dijiste tú, y del contenido de la conciencia. Entonces, conciencia, percepción de uno mismo y del medio que nos rodea. Muy bien. Y esa interacción. Si tenemos alteración del despertar o alteración severa del contenido, vamos a tener diferentes alteraciones de estado de conciencia. Los primeros alteraciones de estado de conciencia más básicos son esos: somnoliento, estuporoso o coma. ¿Ok? Para definir despierto, somnoliento, estupor y coma, necesitamos una definición objetiva, porque si no, resbalamos. Vamos a ponerles un ejemplo. ¿Qué es que esté somnoliento a alguien? Como medio dormido, como sentado. Medio dormido o alentado. ¿Qué es que esté somnoliento a alguien? O sea, porque todos saben, si ustedes ven a alguien somnoliento, dicen está somnoliento. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sin duda lo reconocen. Ahora defínemelo. ¿Tú cómo lo defines? Ya me dijeron alentado, medio, ¿qué me dijiste? Medio despierto. Ayuda, o sea, medio dormido. Medio dormido. Como que sale de eso. Como alguien que le tienes que, o sea, lo tienes que estimular más, como tocar o lo que sea, como para que reaccione. Para que reaccione lo tienes que tocar. No esté en alerta. No está en alerta. Si le hablas, si te responde a que o sea, está dormilado, como dicen, pero si le haces un estímulo verbal o al moverlo, si te da medio que responde. ¿Tú? Reacciones lentas. Reacciones lentas. Ok. Todo eso es correcto, pero se vuelve muy problemático para hacerlo objetivo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo hicimos objetivo? Bueno, somnoliento ya objetivamente lo definimos como un paciente que tiene respuesta a estímulo verbal o táctil, pero que necesita de ese estímulo. Sin ese estímulo verbal o táctil, pierde estado de conciencia, o sea, está más somnoliento. Sus definiciones: está medio dormido, está medio despierto, está bradipsíquico, está más lento. Sí, eso pasa. Pero como para definirlo objetivamente, es que el paciente tiene respuesta a estímulos verbales o táctiles. Cuando el paciente está estuporoso, el paciente ya no tiene respuesta a estímulos verbales o táctiles, pero tiene respuesta al dolor. Y cuando el paciente, recupera estado de conciencia, si le hacemos un estímulo doloroso, mejora el estado de conciencia. Tal vez no lo recupera al 100%, pero mejora con estímulo doloroso. Y cuando el paciente está en coma, es cuando el paciente no tiene respuesta a estímulos. Y entonces ya con esa definición objetiva, que no es la más correcta, pero sí es la más objetiva, es la más práctica. La parte clínica es lo más práctico. Responde a estímulos verbales, está somnoliento. No responde a verbales, pero responde a doloroso, está en estupor. No responde ni a verbales ni a dolor, está en coma. Simple, ¿verdad? Entonces, si no responde a estímulos verbales, pero sí al dolor, estupor. Si no responde ni al dolor ni a estímulos verbales, si solo responde, está dormido, pero solo responde a estímulos verbales, somnoliento. Entonces ya vieron cómo está muy fácil: somnoliento, estupor, coma, o está despierto. Que esté despierto es muy evidente. ¿Ella está despierta? Sí. ¿Ella está despierta? Están fáciles, está despierta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a adentrarnos a los estados de conciencia ya un poquito más complejo. Quiero que se queden con esta definición que les acabo de dar, porque esto en la práctica es lo que se usa. Cuando ustedes empiezan a estudiar clínica, lo primero que empezamos es el estado de conciencia. Las funciones mentales, el primer punto de las funciones mentales en una exploración neurológica es el estado de conciencia.
Y el estado de conciencia lo definimos como que esté despierto, somnoliento, estupor o coma. Lo que sí van a escuchar mucho es el estado de atención. Y atención es muy diferente a conciencia. Ustedes pueden estar ahorita despiertos, bien despiertos, percibiéndose a sí mismos el medio que los rodea, pero completamente inatentos, pensando en la fiesta de hoy a las 9 de la noche. COVID. ¿Ok? Y están totalmente inatentos. Entonces la atención, que la vamos a ver un poco después, no quiere decir conciencia. O sea, poner atención a algo no quiere decir que está consciente. Ok. Ahora, los estados de conciencia ya por Bloom y Posner se definen un poquito más complejo. Bloom y Posner son dos neurólogos de Weill Cornell que se dedicaron a estudiar pacientes con alteraciones de estado de conciencia. Hicieron este libro maravilloso que se llama Estupor y Coma. En ese libro, en el primer capítulo, ellos definen a la conciencia como yo se las dije, la percepción de uno mismo, la percepción del medio que nos rodea, y también definen a la conciencia con los dos pilares de despertar y contenido de pensamiento. ¿Y por qué lo definen así? Porque gracias a estas definiciones es que dan estas otras definiciones de estados de conciencia. Dicen, hay alteraciones de estados de conciencia agudos y hay alteraciones de estados de conciencia crónicos o subagudos. ¿De acuerdo? Los agudos. Somnolencia. Clouding se traduce como somnolencia. Ese ya lo tienen ustedes perfectamente entendido, ¿no? Somnolencia es cuando un paciente tiene, después de un estímulo táctil o verbal, mejora su estado de conciencia. Delirium. Y aquí ya nos metió una confusión total, ¿no? Como que delirium. Delirium es un trastorno ya definido por los psiquiatras como una alteración fluctuante. Entonces, la palabra clave de delirium es una alteración fluctuante del estado de conciencia. ¿Por qué el delirium lo ponen aparte? Porque el problema del delirium es que el delirium va de somnolencia a estupor, e inclusive casi a veces parecía que está en coma el paciente, regresa al estupor, regresa a somnolencia, se va despierto y luego se va agitado. Y esos cambios son muy característicos de delirium. Entonces, cuando decimos delirium, estamos diciendo está fluctuando la conciencia. Hoy en la mañana está dormido, somnoliento, en la tarde está estuporoso, en la noche está gritando, hasta caminó y aventó cosas, y luego al siguiente día parece que está en coma, lo estimulan, no tiene respuesta, y a las 2 horas es ese. Por eso ellos, como no pudieron definir los estados de delirium en todos esos estados, dijeron, no, ese es otro estado. Estado de delirium. ¿Ok? No es que iba a preguntar si era Sí. como del estilo de tratando de una anestesia, pero como dicen que va de muy despierto a... Sí, la diferencia del despertar de una anestesia es que al contrario, ahí no... Bueno, hay muchos pacientes que post-anestesia hacen delirium y se van a sus fluctuaciones, pero generalmente aquí es al revés. Va a hacer una progresión hasta llegar al despertar y quedar todavía. Ya no regresa. No. Después está la obnubilación, que es obnubilation. La traducción es obnubilado. Verán que casi no utilizamos la obnubilación en México, pero es que el concepto entre somnoliento y estupor, o sea, si nosotros tuviéramos 3 grados de somnolencia, diríamos que somnolencia es el grado 1, 3 grados de alteración de conciencia, perdón, somnolencia es el grado 1, obnubilación sería el grado 2 y estupor sería el grado 3. ¿Sí se entiende? En severidad. Quiere decir que el paciente obnubilado tiene menor respuesta a estímulo táctil y verbal, pero sí responde, más confundido, con menos palabras, con más sonidos incomprensibles. Está más hacia estupor, pero no necesita de dolor. ¿Sí entienden la diferencia? Es bastante subjetivo, por eso no nos encanta utilizarlo acá, porque si no se vuelve más confuso. Después, o sea, en la práctica, ellos seguramente en Nueva York, como ellos crearon esto, estoy seguro que sus residentes internos, todos usan su clasificación seguramente al pie de la letra, ¿no? Pero bueno. Después está el estupor, que ya se lo saben muy bien. ¿Un paciente bien? Solo responde a estímulo, muy bien. Y en coma, no responde. Fíjate, esos estados ya los vimos. Y después hay un estado que se llama locking, que en español se llama enclaustramiento. El enclaustramiento es un estado de deseferentación. Pone deseferentación. Acuérdense que el estado nervioso se plantea desde aferencias, es todo lo que recibe, todo el medio que recibe visual, auditivo, sensitivo, son aferencias que llegan al cerebro, y eferencias, que es cómo interactúa el cuerpo, el cerebro, con su medio que lo rodea, que son sobre todo las vías motoras, las vías de salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pierde la muerte cerebral? No, claro. Atrasamiento.
En enclaustramiento, bueno, sí, no se recuerdan todas, ¿no? En enclaustramiento se pierden las vías de salida. Por ejemplo, un paciente, aquí la importancia del sodio, un paciente con hiponatremia severa, llega a la terapia, le ponen soluciones hipertónicas, no lo están vigilando continuamente y en menos de 12 horas de 120 lo llevan a 145. Les hace los siguientes días una síndrome que se llama mielinolisis pontina. Y cuando en esa mielinolisis pontina lo que sucede es que en el puente se destruyen los axones en la parte más anterior del puente donde pasa la vía piramidal. Y entonces el paciente queda sin eferencias, no se puede mover, queda en una cama postrado sin salida. Como esas lesiones en el puente, le quedan los movimientos oculares que se integran en el mesencéfalo, solamente puede mover los ojos e interactuar con el medio con los ojos. Pero ojo, como las aferencias están preservadas, escucha, ve, entiende, siente dolor y solamente puede interactuar con los ojos. Eso se llama enclaustramiento. ¿Ok? Ahora, hay otros estados subagudos o crónicos. El primero que ven ahí a la derecha, que está muy confuso, es demencia. Pero está increíble que lo hayan puesto. La demencia es una enfermedad. En el estadio más tardío de la demencia, se pierde el contenido del pensamiento. Total. ¿Contenido del pensamiento qué es? Pues todas las funciones cognitivas que tenemos. Eso me refiero al contenido del pensamiento. ¿Okay? Se pierde la capacidad de procesamiento de tu cerebro para poder interactuar con el medio que te rodea. Como estar en blanco. Exacto. Un paciente con una demencia muy avanzada, cuando es cuidado extremadamente bien, obviamente fallecen por complicaciones infecciosas, por inmovilidad. Cuando lo cuidan perfectamente bien, pues puede llegar a un estadio muy avanzado, en donde ya no hay todo contenido del pensamiento, aunque sí hay un buen despertar. El paciente despierta, se duerme, puede despertar, incluso lo pueden alimentar un poco, pero prácticamente no tiene ya interacción. Por eso ellos definen que cuando se ha perdido todo el contenido del pensamiento, viene una alteración del estado de conciencia, porque se pierde la definición de la conciencia, que es la percepción de nosotros mismos y del medio que nos rodea. Y eso le pasa a un paciente demente al final de su enfermedad. Por eso utilizan este ejemplo como el primer ejemplo de su clasificación crónica para darle validez a su teoría de que la conciencia se sostiene de contenido del pensamiento y despertar. Pero ya habiendo dicho esto, no vayan a decir, no, la demencia es un estado de conciencia. No quiero que vayan a hacer. Eso sería muy confuso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Dime. Al tú, no otro lado. ¿No? ¿Nadie? Ok. Después sigue del hipersomnia, paciente narcoléptico. La hipersomnia se caracteriza por una alteración, mientras que aquí vamos en una alteración del contenido, aquí es una alteración solamente del despertar. Vean la diferencia. Este paciente duerme por muchas horas, como koala. Un koala para los humanos sería un hipersómnico, ¿no? 21 horas dormido, pero las 3 horas despierto, interactúa perfectamente con el medio. El contenido del pensamiento es normal. El narcoléptico, que se queda dormido, dura horas dormido, tiene un trastorno de la conciencia, pero por una afectación del despertar, sin afectación del contenido del pensamiento. ¿Sí ven la diferencia? El demente tiene una afectación de conciencia, pero por una afectación del contenido del pensamiento. Los demás estados generalmente son más mixtos. ¿Sí? Ahora, el paciente abúlico y asinético. La abulia y el mutismo asinético, estos dos estados, son estados que son muy similares y la diferencia radica en la severidad. El paciente abúlico es el paciente sin voluntad. No tienen la voluntad para hacer las cosas. Ustedes lo que más tienen es voluntad. Porque si no, no serían estudiantes de medicina. Porque tienen que tener la voluntad diaria de pararse a las 6 de la mañana, estar aquí 12 horas escuchando miles de cosas de miles de personas que no entienden muy bien. Y después van a dar una carrera que va a durar 6 años de inicio y tal vez 14 si se van a la larga. Y después van a entender que todo lo que aprendieron en el momento que ya acabaron su última especialidad ya no es vigente. Eso depende de mucha voluntad. Entonces, cuando una persona
le falla la voluntad, es completamente incapaz de hacer cosas. No porque no pueda hacerlas, simplemente porque no quiere hacerlas. ¿De acuerdo? Cuando el paciente, vean, son lesiones de la corteza prefrontal o de la parte medial del frontal, del tiro frontal medial, cuando se lesionan de forma extensa, les da bulia. También cuando se lesiona esa de forma aguda, les puede dar un mutismo asinético, que es ya la parte más severa de la bulia, en donde el paciente está mutista, no habla, como si estuviera afásico, no tiene expresión verbal, no porque no pueda hablar, sí puede hablar. Es tan severa la bulia que ya ni siquiera tiene algo de movimiento o algo de lenguaje. El abúlico, con algunos estímulos intensos, ¿no?, llega a tener más interacción. Algo que le gusta mucho, algo que quiere hacer de forma importante, comer, exacto, y empieza a interactuar más. Y ahí luego hay dos estados, mínima conciencia y vegetativo, que ahí vamos a tu pregunta. En el caso del estado el estado vegetativo, ojo, el estado de coma es un estado agudo, porque habitualmente los pacientes, después de 30 días, rara vez se quedan en un coma, un estado de coma. O sea, rara vez se quedan pacientes sin después de estímulos con los ojos cerrados, sin ciclo sueño-vigilia. Eso no pasa. Lo que pasa es que evolucionan del estado de coma a estado vegetativo. ¿Y cuál es la diferencia? Que evolucionan a un estado en donde hay ciclo, sueño, vigilia, pero no hay percepción de estímulo. El estado vegetativo persistente tiene que estar más de un mes en ese estado para que consideremos el estado vegetativo persistente, y el permanente, depende de la causa, si es trauma o no traumática, puede ser de 6 meses o 12 meses. ¿De qué depende de esos estados de que sea persistente y permanente? La posibilidad de regreso a un mejor estado de conciencia. Mientras que al principio del primer mes va del 15%, eso se va bajando cada mes. O sea, mientras más tiempo hacía, es más probable que ya no. Ya que pasó un año, en general en etiología traumática le damos más tiempo, un año, en etiología no traumática se da 6 meses, pero después de que pasa un año o 6 meses no traumática, la posibilidad es tan baja que por eso le llamamos estado vegetativo permanente. Sí, pero sí, son personas que están vivas, ojo, porque luego porque lo desconectamos al vegetativo. No. El paciente con estado vegetativo puede o no tener esfuerzo ventilatorio. Si tenemos un paciente en estado vegetativo conectado a un ventilador, estamos en un problema gravísimo. Dime. Nada más una duda. O sea, la mejora del estado de conciencia es como con un tratamiento o es solito de los pacientes. ¿Literal solito? Esperamos tiempo. Esperamos a que tengamos la fortuna de que tengamos la suficiente reserva neuronal para que se conecten esas neuronas y sustituyan las neuronas que fueron lastimadas para que logremos un despertar. Si eso no sucede, sí. Lo único que puede ser es esperar. Esperar. Bueno, si hay una causa que tenemos, pues para esa, no sé, se parece autoinmune, entonces, bueno, sí, entonces hay que dar tratamiento, ¿no? Bueno, y después, la mínima conciencia, entonces, ¿qué es? Cuando hay un cierto comportamiento que pareciera que interactúa la persona con otra persona y sí tiene y cumple los demás estados vegetativos, entonces se llama mínima conciencia. O sea, ¿cómo? ¿El paciente tiene ciclo sueño-vigilia? Sí. Pero, a diferencia del vegetativo que no tiene absolutamente nada de percepción de sí mismo y del medio que lo rodea, en los pacientes de mínima conciencia existen algunos comportamientos que nos orientan a pensar en que existe algo de interacción con el medio, como que llega su mamá y el paciente abre los ojos, bueno, abre los ojos, abre los ojos, pero más bien la sigue con la mirada, o llora, o sonríe, o tiene algunos, o mueve una mano un poco, tiene algunos pequeños detalles que pareciera que hay una interacción. No quiere decir que el paciente llegue la novia, ay, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eso no va a pasar. La interacción va a ser mínima, ¿de acuerdo? Va a haber movimiento, los ojos, es algo mínimo, porque si no, si ya tiene, entonces ya no está en el entonces si ya está hablando, no está en esos estados, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Y finalmente, ahora sí, cuando ya no hay conciencia, muerte cerebral. Que es el cese del estado de conciencia. Ok. El sistema que se encarga
del despertar se llama formación reticular ascendente. La formación reticular ascendente nos la ayudó a entender y a describir el doctor Bremer, que el doctor Bremer lo que hacía es que con sus gatitos empezó a seccionar el tallo en diferentes niveles, porque antes lo que creíamos es que el despertar era por la integración de todas las neuronas, todas las neuronas se conectan, despertamos, todas las neuronas se apagan, nos despertamos. Y el doctor Bremer dijo, no está claro eso. Porque hay pacientes que tienen unas lesiones muy características y pierden estado de conciencia, y otros pacientes que tienen otras lesiones diferentes y no la pierden, ¿no? Entonces, lo que él empezó a hacer es que tenía la intuición de que el tallo cerebral era el que regulaba el estado de conciencia, y entonces le cortó el bulbo a un gatito y se dio cuenta que el gatito quedaba cuadripléjico, pero no perdía el estado de conciencia. Entonces, pero no vean el drama del gato, vean la genialidad, o sea, el conocimiento que nos da, el que, Sí, o sea, que el tallo no estaba influyendo en el estado que el bulbo no estaba influyendo totalmente en el estado de conciencia, en el despertar, más que en el estado de conciencia. Después se fue más arriba y dijo, bueno, siguiente gatito, vamos a funcionarle ahora aquí. Hasta que llegó a la unión del puente con el mesencéfalo. Y eureka, el gato se quedó en coma. Y entonces, caray, o sea, ¿por qué? Bueno, justo Bremer. Bremer, se lesiona el mesencéfalo y queda en coma el gatito. Entonces dice, hay un sistema en el mesencéfalo que se encarga del despertar. Todos ustedes están mal. El cerebro no se prende y se apaga. El cerebro tiene en el mesencéfalo una zona de prendido y apagado. Después, a estos hombres, Moruzzi, Maguni y Lindsay, les dan el premio Nobel por la descripción de los núcleos que forman y la descripción de la formación reticular ascendente, que se forma a partir del puente y mesencéfalo y asciende hasta el tálamo y ahí se proyecta a toda la corteza. Esa es la formación reticular ascendente y es la que acaba de despertar. Tiene 4 sistemas. Un sistema noradrenérgico, un sistema colinérgico, un sistema histaminérgico y un sistema serotoninérgico. El principal núcleo de producción de acetilcolina de este sistema es el núcleo basal de Meynert. Está justamente aquí. El principal núcleo del sistema noradrenérgico es el locus ceruleus. Ceruleus porque es como azulado. Y está aquí en el piso del cuarto ventrículo. Que dice 4 de 3. Y los principales núcleos del serotoninérgico son los núcleos dorsales del RAFE. RAFE es línea media. Entonces, en el RAFE, núcleos dorsales del RAFE, en la parte más posterior de la línea media del tallo cerebral, ahí están los núcleos serotoninérgicos. Esos son los núcleos principales de producción de neurotransmisores para que se active el sistema reticular ascendente. ¿El de Meissner o de cuál era? Meissner. No, Meissner es otra cosa, son los corpúsculos de Meissner. Pero no, eso no tiene nada que ver ahorita. Este se llama Meynert. Tú vas a estar la próxima clase. ¿Quién fue Meynert? ¿Qué hizo Meynert? ¿Y cuándo describió el núcleo basal de Meynert? Me voy a acordar, ¿eh? 1 minuto tienes para describirnos a Meynert. Y el sistema histaminérgico, que es el único que se regula con GABA, como recuerdan los resultados de fisiología, GABA es un neurotransmisor. Muy bien.